sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, por fe, lo creemos que así será para tu gloria y para tu honra. Amén. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Les recuerdo que hoy tenemos discipulado por internet. Una hermana me recordó hoy, pastor, los libros. Yo voy a hacer que aquí en la oficina tengamos los libros. De aquí al domingo vamos a tener libros. Amén. Para todos los que están en el discipulado, puedan tener el acceso y no se queden fuera. Pero entra aunque sea la clase de escuela bíblica dominical estándar. Hay una clase de escuela bíblica, la tradicional, que la dan la hermana Marisol y la doctora Candelario. Así que si a usted lo que no le gusta estudiar mucho, porque a usted no le gusta que le den examen ni le digan evaluaciones, entonces usted se mete en esa, que esa es libre. Amén. Pero no deje de sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. En vez de chatear, en vez de ver lo que no debe ver, estudie la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra. Dice la Escritura en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversas clases de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Hoy es la quinta vez que vamos a hablar desde que comenzamos con este enfoque de una cita con el Espíritu Santo. Y de manera particular queremos continuar en esta serie de predicaciones o enseñanzas hablando sobre los dones del Espíritu Santo. Para comenzar, debemos recapitular lo que tratamos en la pasada entrega el jueves, en la Romana, donde comenzamos con los llamados dones de comunicación, entre los cuales se encuentra el don de profecía, el don de hablar en lenguas y el don de interpretación de lenguas. El pasado jueves hablamos del don de profecía de manera particular y ocurrió una de esas cosas que yo trato de que nunca pase. Nosotros tenemos dos sistemas de grabación. Uno que es el básico y el principal, que depende de un disco duro que automáticamente graba. Y tenemos un sistema alternativo con una computadora. El jueves pasado, de repente tuvimos problemas en los dos durante el culto. Y algunas interrupciones se dieron y yo pensé, bueno, se perdió todo. Porque los muchachos me dijeron, pastor, no podemos poner esta noche lo que grabamos porque no estamos seguros si hay problemas en el material. Y por eso no se puso en la televisión, pero gracias al Señor se salvó. Se salvó el mensaje, gloria a Dios. Pero por eso yo le digo a la gente, hermano, usted tiene que estar en lo oculto porque usted no sabe lo que se perdió. En la noche había muchos hermanos llamando, que qué pasó y entonces. Digo, bueno, el que no fue se lo perdió. Amén. Vamos a hablar, o quiero recapitular, parte de lo que dijimos sobre el don de profecía. Decíamos que para Pablo era imperiosa la necesidad de que este don se manifestara en la iglesia. Y Pablo dice algo que a veces nos cuesta entender. En sus escritos, en el capítulo 12, en el capítulo 13,
él resalta dos dones y él dice, los califica, son mejores que los otros. Uno de ellos, aquí en el capítulo 12, habla del don, 14, habla del don de la profecía. Dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. Él establece una valoración. Pero si usted se va al capítulo 13, donde está toda aquella apología sobre el don mayor que es el amor. ¿Lo recuerdan? Y si hablo profecía, y si hablo lengua, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, en segundo lugar, decíamos el jueves pasado que la profecía no era equivalente a la escritura, no sustituye a la palabra de Dios revelada en la Biblia. Y esto es importante aclararlo porque muchos han pretendido en un supuesto don de profecía cambiar lo que dice la Biblia o decir cosas que entran en contradicción con la palabra de Dios. Y eso no puede ser. La profecía no es equivalente a la escritura, no sustituye a la palabra de Dios revelada en la Biblia, sino que se apoya en esta y a los propósitos de Dios conocida o conocidos en su palabra. Es decir, la profecía se apoya en la palabra de Dios. Lo que dice el Espíritu Santo a través de la profecía no puede estar sustentado en otra cosa que no sea la palabra de Dios, ni en los propósitos de Dios conocidos en la palabra. Yo creo que aquí he puesto ejemplos como este, es decir, gente que sale, no, dice el Señor tal cosa, y lo que supuestamente el Señor ha dicho es un pecado, es contrario a la palabra de Dios. El Señor nunca va a decir una cosa para apoyar la mentira. El Señor nunca va a decir una cosa para apoyar el adulterio, para apoyar la fornicación, para apoyar el orgullo y la banalidad. No puede, porque entonces sería una contradicción. Mucha gente, muchos pseudo profetas o profetas entre comillas, salen con cosas locas como esa. En tercer lugar, decíamos que la profecía era específica para una iglesia, para una persona, para una nación, para un momento o tiempo. A diferencia de la palabra de Dios, que es para todo el mundo en todos los tiempos. La profecía se diferencia de eso, de toda la palabra. Lo que la palabra de Dios nos dice y nos instruye es para todo el tiempo, pero una palabra profética puede ser para una circunstancia, para un momento, para un tiempo muy específico. En cuarto lugar, decíamos que los profetas deben ser personas de carácter moral probado, sometidos al señorío de Cristo, que producen buen fruto en su ministerio. No puede haber de que un profeta o una profetisa sin vergüenza, mentiroso, malapagas, hablador, engañador. Ustedes, algunos se reirán, pero uno ve cosas como esa. Uno se encuentra con cosas como esa. Y a veces la gente, sabiendo que es incoherente esa persona, no lo quiere enfrentar por temor. Pero no puede ser. Jesús dijo en Mateo 7, por sus frutos conocerán quiénes son mis discípulos. Si usted quiere, léase del 15 al 23 de Mateo 7 y ahí va a encontrar que algunos dirán, en tu nombre hicimos cosas, en tu nombre hablamos. Y el Señor le dirá, yo no lo conozco, hacedores de maldad, apártense de mí. En quinto lugar, decíamos que la profecía debe ser dada en el espíritu de amor. Incluso una palabra de reprensión debe ser dada con amor. Dios no es un verdugo para nosotros.
Hay unos pseudo profetas que lo de ellos es arruinarle la vida al otro, supuestamente con palabra profética. Toda la profecía, aunque sea una reprensión, viene en un espíritu de amor. Si usted quiere, busque Santiago 3:17, 1 Corintios 14:3, etc. Y por último, decíamos que nadie debe tomar decisiones importantes basado exclusivamente en profecías personales. Y usted puede leerse en 1 Corintios 14, 29 al 32. Pusimos el ejemplo de Ágabo, cuando el Espíritu le revela lo que iba a pasar con Pablo cuando llegara a Jerusalén. Y aquí hay un detalle importante que resaltamos y ahora lo refiero. Las profecías deben ser evaluadas por los pastores, ministros, diáconos y otros profetas antes de ser aplicadas de manera trascendente en una vida. Y ahí está el caso de Ágabo. Ágabo le dieron la palabra profética para Pablo. Y el consejo de los líderes de la iglesia le recomendó a Pablo: no vaya. Sin embargo, Pablo fue. Usted dice, ¿cómo fue eso? Bueno, porque la palabra profética te revela, te da a conocer muchas veces la voluntad de Dios o lo que te puede pasar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y tú puedes echar para atrás o puedes dar para adelante. Pablo sabía que lo iban a coger preso, porque la profecía fue: el dueño de este cinto, dijo Ágabo, movido por el Espíritu, será apresado y martirizado por causa del Evangelio. Y Pablo aceptó que iba a vivir esa experiencia. Pudo Dios habérsela dado para que si él quería devolverse, se devolviera. Si no tenía el valor de enfrentar todo lo que iba a venir por causa de la misión, se detuviera. Sin embargo, él aceptó. Usted lo lee al paso. Simplemente quise resumirle parte de lo que hablamos el pasado jueves. Hoy quiero abordar el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas, si me alcanza el tiempo. Y debemos comenzar primero con ¿qué es hablar en lenguas? Es una pregunta que muchos se hacen y algunos quizás han estado por mucho tiempo en la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, y es uno de los temas que le preocupa, que le causa preocupación porque ni lo entienden, ni han conocido lo que dice la Biblia al respecto. Hablar en lengua son esas expresiones que por impartición o manifestación del Espíritu Santo expresamos, hablamos. En la Biblia, sobre todo en las cartas pastorales, encontramos que se habla de clases de lenguas. Y el término clase sin duda se refiere al hecho de que hay nuevas lenguas, lenguas humanas y lenguas angelicales. Vamos a encontrar esa referencia. Algunas lenguas son idiomas humanos, como pasó en Hechos capítulo 2, que dice que cuando vino el Espíritu Santo y se manifestó en el aposento alto o en los que estaban en el aposento alto, ¿qué sucedió? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el fenómeno en esa manifestación? Que la gente, los extranjeros que estaban en Jerusalén, escucharon el alboroto y escucharon que le hablaron en sus idiomas particulares. Los discípulos, arrebatados por el Espíritu Santo, hablaron en idiomas que los extranjeros que estaban ahí entendieron. No era uno ni dos, había gente de muchos lugares. Y entre los que fueron llenos del Espíritu Santo, muchos probablemente hablaron el idioma de los árabes, otros el idioma de los españoles, otros el idioma de los africanos.
Y ellos entendieron. ¿Y cuál fue la sorpresa? Muchos de los que llegaron ahí dijeron, Dios nos está hablando, fueron tocados por Dios, pero la sorpresa era, esa gente que está hablando ni estudió, ni conoció el idioma, ni fue instruido sobre el idioma y habló para ministrar el mensaje en el idioma de esos extranjeros. Impresionante, ¿verdad? Léase el capítulo 2 del libro de los Hechos. Impresionante, pero fue una manifestación del Espíritu Santo para ministrar. Entonces encontramos algunas lenguas que son idiomas humanos, como pasó el día de Pentecostés, para mostrar que el Evangelio es para toda raza y nación. Pero también están las llamadas lenguas angelicales. Son lenguas de origen celestial, de ángeles, usadas para alabanza y oración, donde la mente es sobrepasada por encima del entendimiento humano. Esas son las llamadas lenguas angelicales, usadas para la alabanza y la oración, donde la mente es sobrepasada. A eso se refiere Pablo en 1 Corintios 14:2, Romanos 8:26 y 27. Es importante saber que estas lenguas de origen angelical o de origen celestial, el orador habla a Dios con misterios y que nadie lo entiende. No necesariamente lo van a entender. Hay alguna gente que ha dicho, no, si no hablan otro idioma, no es lengua impartida por el Espíritu Santo. No. Las lenguas no siempre son idiomas humanos, son angelicales. Caen en el terreno del mundo espiritual. Y por experiencia yo he vivido que hablar muchas veces cuando el Espíritu Santo imparte esas lenguas en nosotros, a veces estamos ministrando liberación a gente que está en el auditorio o a la distancia y nosotros no lo sabemos, pero la gente lo está recibiendo. Pero el público no lo domina. La gente no lo domina. Las lenguas también aparecen como idiomas conocidos por los cuales se da testimonio al no salvo, debido a que el incrédulo puede conocer esas lenguas, como hacíamos referencia ahorita. Si uno emplea lengua solo en la devoción privada, la clase de lengua no es importante. Probablemente serán lenguas nuevas o celestiales dadas por el Espíritu. Paul A. Hammer, en su comentario sobre 1 Corintios, comenta lo siguiente. Él dice, hay una diferencia reconocida entre las lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo en la oración personal y las lenguas como un don. Para él la diferencia es básicamente en propósito. Una es para edificar al espíritu único de uno, otras para edificar a la congregación y otras para cumplir con un propósito evangelístico. Entonces él hace una diferencia. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza, es una lengua, entiende mucho que es para identificar al creyente como que ha recibido la impartición de poder. Pero no es exclusivo, porque tenemos ahí el mismo caso de lo que pasó el día de Pentecostés. Por ejemplo, creo que en Hechos 10 está cuando Pedro visita a Cornelio. Cuando llega, y el mismo Pablo cuando iba a otros lugares, oraba por la llenura del Espíritu Santo y comenzaban a hablar en lenguas. En el día de Pentecostés le ministraron a muchísima gente en idiomas propios, pero no es exclusivo. Yo difiero de algunos teólogos que siempre están tratando de establecer un esquema cerrado a la manifestación del Espíritu Santo, y creo que no puede ser cerrado. ¿Por qué? Porque el Espíritu
Espíritu Santo es rico y diverso en su operación a través del hombre, del ser humano. Y actúa conforme a la necesidad, conforme a lo que se necesita en el momento, en el lugar y con la gente que se esté ministrando. Yo no puedo estar cerrado a limitar a la manifestación del Espíritu Santo que la impartición de lengua sea un idioma extranjero, o sea nada más para edificación íntima, como hacen muchos. Y ustedes van a encontrar mucha literatura que cierra, que no se puede hablar en lengua en la iglesia si no hay interpretación. Eso dicen muchos materiales escritos porque es una corriente teológica de la gente que más libros escribe. Y por eso ustedes lo van a encontrar más frecuente. Ahora, estarían limitando todo lo otro y muchos de esos eventos que encontramos en la Biblia. Es decir, cuando el Espíritu Santo se manifestaba, y por eso durante todas estas semanas que estamos hablando del Espíritu Santo, es bueno que ustedes lean el libro de los Hechos. Es bueno que lo lean de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y yo les voy a poner una tarea. Busquen manifestaciones del Espíritu Santo. O cuando la gente se le oraba para que fuera lleno del Espíritu Santo. Y ustedes van a ver la diversidad de manifestaciones. La diversidad de manifestaciones y diferentes escenarios en los cuales pasaba. Por lo tanto, yo no puedo, como hacen muchos teólogos, decir, no, sino. Ahora, ¿cuál es el argumento que usan? No, pero Pablo da unas instrucciones en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, limitando, poniendo controles. Claro, pero dime cuál era el problema de Corinto. ¿Cuál era el problema de Corinto? En Corinto había gente que lo único que quería era hablar lengua. Que lo único que hacían era hablar en lenguas, pero era lenguas carnales, real y efectivamente. ¿Por qué? Porque lo estaban usando para destacarse dentro de la iglesia, para ganar reputación dentro de la iglesia, reputación espiritual. Siempre ha sido una debilidad de la gente. Yo quiero que sepan que Dios habla más conmigo que con los otros. Yo quiero que sepan que yo y Dios estamos conectados. Yo quiero que sepan que yo soy un hombre, una mujer espiritual. Y siempre pasan eso. Yo les puedo contar una historia de algo que nos pasó. Nosotros en la juventud, creo que el primer campamento de jóvenes que yo fui y que realizó la iglesia a la que pertenecíamos, fue un campamento donde el Espíritu Santo se manifestó de una manera sobrenatural. Fue una lucha porque la iglesia no creía en eso para los jóvenes. Y cuando llegamos al campamento, yo recuerdo que estábamos en el pabellón de varones y empezó un grupo de esos muchachos que siempre están en la carne, que siempre quieren gozarse más de la cuenta, pero que no se controlan. Y estaban haciendo dos cosas. Apagaron las luces, vamos a dormir y empezaron a tirar tenis y agua. Molestando a los que están durmiendo o los que están ya acostados. Y empezó el desorden. Y los encargados, llegó la voz por la queja de los demás a los encargados. Y los encargados, muchachos, contrólense, compórtense, qué sé yo qué, compórtense. Bueno, era una situación que ya pasaban de las 12 de la madrugada y no había forma de controlar a esos necios porque se manifestaban cuando apagaban las luces. De repente comienza un griterío en el grupo, creo que fue de las mujeres. Un grito, un griterío. De repente el Espíritu Santo estaba manifestándose. Yo creo, Basti, que tú estabas ahí. No éramos novios, éramos interesados. Se manifestó el Espíritu Santo.
Y eso generó un trastorno. Yo no sé a qué hora nos fuimos a dormir, pero yo sé que fue un trastorno. Cuando los necios del pabellón de varones escucharon lo que estaban pasando, se tranquilizaron. Porque no hay cosa que le tema más un necio evangélico. Un tigre evangélico, porque hay tigres evangélicos. Pernotan en el área de la iglesia, pero ellos no están en iglesia. Pernotan en el área de culto, pero ellos no están conectados en lo que se está haciendo. Ellos están en otra cosa. Pero no hay cosa que le tema más a un tigre evangélico que cuando ve que Dios se está manifestando de manera sobrenatural. Porque sabe y dice, me puede pasar cualquier cosa. De una vez le llega capítulo 5 del libro de los Hechos, Ananías y Zafira. De eso que pasó ahí, surgió un avivamiento entre los jóvenes. Pero yo recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, entonces habían unas muchachas que habían sido de las más bendecidas, que todo lo de ella era hablar en lengua y interpretar las lenguas. Y se convirtió casi en una necedad, porque entonces eso era interrumpiéndolo todo y hablando y volvían y volvían y volvían. Hasta que recuerdo que la maestra de escuela dominical, en medio de una escuela dominical, le llamó a capítulo y le orientó y le instruyó. Después de eso se tranquilizaron. Y yo hasta cierto punto le voy a decir algo, hermanos. Yo no califico ni hago críticas a veces a algunos comportamientos, porque hay una parte que es consecuencia de la reacción frente a la manifestación del poder de Dios. Hay gente que brinca como loco. ¿Usted ha visto gente brincando como loco? Parece que aquí casi no hay. Hay gente que llora y tiembla. Hay gente que hace cosas que a uno lo sorprenden y a algunos los asustan. Pero mire, es que cuando uno siente la presencia de Dios, uno no puede garantizar cómo uno va a reaccionar. Eso no, ese dominio no llega rápido. Eso le toma tiempo a uno para poder dominar y manejarse frente a lo que está experimentando. Así pasa cuando alguien recibe el bautismo. A veces quiere seguir haciendo cosas porque no sabe cómo manejarse. Y por eso necesitamos la gente con madurez espiritual que nos oriente y que nos guíe sobre cómo debemos hacer las cosas. En Corinto había gente abusando del don de lenguas. Igual como abusaron con la Santa Cena. ¿Ustedes no ven que también hay un tema ahí? En el capítulo 11 de la primera carta de Corinto. ¿Y ustedes no ven que ahí también hubo un incesto en medio de la iglesia? ¿Y ustedes no ven en la segunda carta de Corinto que ahí hubo unos tipos que querían acabar con Pablo dentro de la iglesia? Es una iglesia peligrosa. Si usted se lee las dos cartas a los Corintios, va a encontrar cosas que no encuentra en ningún otro lugar de todas las cartas pastorales. Muchos dicen, es que esa gente era multicultural, arrastraban cosas de muchas partes del mundo por la naturaleza de la población, por la ubicación geográfica, por la importancia de la ciudad dentro de esa área del Imperio Romano, etc. Hay muchas razones que pudieran ser. Lo cierto es que era una iglesia con muchas situaciones anormales. La gente era gente de dura cerviz. La gente le costaba ser transformada en Corinto. Le costaba. Y Pablo tiene que emplearse a fondo con esa iglesia. Y tiene que tomar muchas medidas. Pero yo, a pesar de lo que dicen muchos teólogos, yo no he podido encontrar en la palabra razones para ese encierro que muchos quieren hacerle al don de lenguas. Encuentro
que a veces el Espíritu Santo se manifiesta con lenguas que son idiomas humanos que desconocemos para ministrarle a gente que está necesitada. Lenguas angelicales para traer gloria y alabanza a Dios. Y algunos dicen, no, eso nada más debe ser cuando tú estés en tu cámara secreta. ¿Y por qué no puede ser en público? Si puede ser en mi cámara secreta, ¿por qué no puedo traer gloria a Dios en mi manifestación en público? O hay cosas que yo no puedo enseñar de mi relación con Dios que pasan en privado, que no la puedo expresar en público. Eso es una trampa del diablo. Yo creo que eso forma parte de toda esa oposición que se da a las manifestaciones del Espíritu Santo, que hacen que la iglesia muera, que hacen que la iglesia pierda la vitalidad, que hace que la iglesia pierda su efectividad. Por eso hay muchos locales con nombre de iglesia, pero están muertos porque no hay la vida del Espíritu manifestándose a través de ellos. Aquellos que tienen el don de lenguas muchas veces lo emplean en alabanza, en oración o cántico en el Espíritu. O a veces para hablar a la congregación. Y ahí en esa parte sí es determinante que haya intérpretes. Muchos, como les decía, consideran que las lenguas habladas públicamente idealmente deben ser interpretadas, pero en el caso de Corinto, Pablo hace énfasis en esto fundamentalmente porque tenían una situación de desorden. Sin embargo, en el día de Pentecostés, nadie pudo controlar. Y no hubo interpretación el día de Pentecostés, ni cuando Pedro llegó donde Cornelio, ni en otros lugares que Pablo llegaba y recibieron el Espíritu Santo y oraba y recibían el Espíritu Santo, y dice claramente, y hablaban en otras lenguas. Podemos resumir de la siguiente manera los diferentes propósitos de hablar en lengua. Número 1, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Y le puedo dar la cita, Hechos 2:4, allá en el aposento alto, Hechos 10:45 y 46, cuando Cornelio, y 19:6 en otro lugar. Número 2, orar en lenguas como un idioma de oración cuando la mente es sobrepasada y el espíritu directamente conversa con Dios. Mire lo que dice 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Verso 14 del capítulo 14 de 1 Corintios, porque si yo oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y cuando yo hable de los obstáculos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno de los obstáculos es el tema de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque le pasa a mucha gente lo que a mí me pasaba. ¿Y qué yo voy a decir? ¿Y cómo yo voy a hablar en lenguas? Ese es un tema que nos planteamos. Y sobre todo cuando uno es muy racional, cuando uno necesita una explicación para cada cosa. Yo decía, yo no voy a hablar disparate. Yo no voy a hablar, Cuca, saca la bazuca. Porque hay gente que ha terminado en ese tipo de práctica. Y uno tiene una batalla. Pero hay un detalle que la Biblia señala, según el Espíritu le daba. Y dice aquí el verso 15, oraré con el Espíritu y oraré también con el entendimiento. Pero el verso 14 mejor,
Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. El problema de nosotros es que queremos decir cosas que humanamente sean coherentes. Yo tengo que calcular qué es lo que yo voy a decir. Y ahí empiezo a luchar y no le suelto mi boca al Espíritu Santo. Y se va a oír feo lo que yo voy a decir. Si tú dejas que el Espíritu Santo te dirija, ni tiene que repetir, ni se van a aprender tus lenguas, como dicen algunos por ahí. Yo me recuerdo que hace muchos años el evangelista Gille Ávila, un evangelista muy famoso de Puerto Rico, que venía mucho aquí, él grababa sus mensajes en disco, de LP, de pasta. Y esos discos se vendían en sus campañas. Y como el ministerio del hermano Gille tenía tanto impacto, los hermanos querían parecerse a Gille. Caminaban como Gille, se vestían como Gille y hablaban en lengua como Gille. ¿Y cuál era la lengua que hablaban? La que quedaba grabada en los LP. Había una que decía, ¡hey, jala, jala! Y tú veías a todos esos hermanos hablando siempre ese grito. Y tú dices, ¿de dónde que lo sacan? No era ningún espíritu, era copiando al hermano Gille. Y por eso en la iglesia tenemos que hacer actividades como esta. Y los pastores enfocarnos en tratar temas como esto. Porque es la manera que a la luz de la palabra podemos orientar a la iglesia. Porque si no, todo el mundo comienza a repetir lo que otro le dice o lo que otro ha estado haciendo, ignorando lo que la palabra de Dios dice al respecto. Porque si yo oro en lengua, verso 14, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Verso 15, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué quiere decir Pablo? A veces vamos a entender, a veces no vamos a entender. Según el espíritu lo quiera hacer. Pero no le ponga bozal al buey que trilla. Aleluya. No limite lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo y a través de ti. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé si alguno de los que me escucha o está en este auditorio ha tenido esa experiencia. A veces uno en oración es arrebatado por el Espíritu Santo y salen gemidos de nuestros labios, cosas que nosotros no entendemos ni tampoco la podemos explicar. Yo no sé si aquí hay alguien que puede decir amén. Yo he vivido eso, pastor. Eso no tiene escuela, eso no tiene técnica, eso sale de la espontaneidad, de la manifestación del Espíritu de Dios. Tú no estás esperando que nadie califique lo que tú estás diciendo. Tú tienes un tiempo íntimo con Dios y no hay mejor manera de comunicarse con Dios que es a través de la manifestación del Espíritu. Aleluya. Aleluya. No hay mejor manera. En tercer lugar, las lenguas con interpretación siempre serán buenas para la edificación espiritual del cuerpo de la iglesia. Y eso también tenemos un problema en la iglesia pentecostal. A veces tenemos lengua y nunca hay interpretación. Una cosa no quita la otra. Si habla de la variedad de manifestación, no es posible que nada más ocurran unas y la otra tampoco no ocurra. Por lo menos las que hay en la palabra deben manifestarse.
Por último, lenguas. Las lenguas son una señal para el incrédulo. Pablo dice en el verso 22 de 1 Corintios 14, así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal, no para los incrédulos, sino para los creyentes. Las lenguas pueden ser una señal de la presencia de Dios. Yo he visto gente convertirse cuando el Espíritu Santo me arrebata hablando en lenguas. Y pasan llorando y tú le preguntas, ¿tú entendiste? No, pero yo siento una cosa aquí que se me está rompiendo el pecho. Aleluya. ¿Alguien ha escuchado cosas como esas? Yo siento una cosa poderosa que me hace convertirme a Cristo. Ni tú ni yo lo entendemos porque no es nuestro lenguaje, pero nuestro espíritu entiende lo que el Espíritu está hablando. Debo terminar con la interpretación de lenguas, que es mucho más sencillo. El don de interpretación de lenguas viene del griego, o interpretación de lengua viene del griego hermeneia, glosón, que significa interpretación. La palabra griega tiene varios significados: traducción, explicación o interpretación. Pero dicen la mayoría de los intérpretes bíblicos que la forma verbal de la palabra es usada varias veces en el Nuevo Testamento, donde tiene el significado de traducción, pero en la mayoría, en lo que se refiere al Espíritu Santo, y es a lo que hace Pablo referencia en el capítulo 12 y 14, es usada como dar a conocer el sentido de lo que se dice. El significado más básico sugiere la idea de explicación. No se trata de traducción, sino interpretar o explicar lo que el Espíritu dice. Y ese es un punto importante. Los que conocen más de un idioma saben lo difícil que es traducir. Y para tú traducir adecuadamente, tú no te puedes llevar del sentido literal, sino que tú tienes que tratar de conectar con palabras lo que en el otro idioma se está diciendo, para que se pueda entender. Porque si tú lo traduces literalmente, no te van a entender. Tú necesitas dar a conocer el sentido. Y a veces hay que usar más palabras que lo que se usó, o menos palabras que lo que se usó en el original, para poder transmitir el significado de lo que se está hablando. Es un poquito difícil, pero yo me recuerdo cuando en inglés me dieron la clase de las expresiones idiomáticas. Son expresiones que si tú la traduces literalmente no se entienden. Pero si tú la coges completa, entonces te va a decir una cosa. Lo voy a hacer al revés del español a otros idiomas. Aquí una vez se puso muy popular una frase: está pasado. Vamos a ponerlo ahora en un español completo. Estás pasado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Estás viejo, estás descontinuado, no estás al día. Pero si usted lo traduce literalmente, usted no entiende. Ahora hay un significado que ya conocemos por el uso de la expresión, que no es literal, es un significado que va acompañado de la expresión. Eso se parece un poco a lo que es la interpretación de lenguas. No es una traducción letra a letra, es una comunicación del mensaje que hay envuelto en lo que se está expresando. Yo sé que para muchos es un poco novedoso lo que estoy diciendo, pero eso es lo que encontramos a la luz de la palabra.
El significado básico de la palabra sugiere más la idea de explicación. No se necesita esperar que la interpretación de lengua sea una traducción literal, palabra por palabra. Es una explicación del significado de lo que el Espíritu Santo está diciendo. La interpretación puede variar razonablemente de acuerdo con la longitud de la declaración. Donde el don de lengua es ejercitado para la edificación de la iglesia o como un don de señal, la interpretación va a estar presente y el don de lengua será completado en su máxima expresión con la interpretación. Hay algunas preguntas que surgen en base a lo que Pablo habla en el verso 27 de Primera de Corintios sobre el número de intérpretes a ser usados en un culto. Y eso yo lo remito a lo que estaba diciendo. Pablo está tratando de corregir una situación. No podemos hacer una aplicación general o doctrinal por ese momento que se estaba viviendo. Por eso le voy a pasar por alto. Quiero concluir con 3 ideas finales sobre todo esto que hemos hablado. Número 1, el Espíritu Santo imparte dones, carismas o capacidades sobrenaturales para que la iglesia cumpla con su ministerio en la tierra. Eso debe estar claro. Esto que estoy hablando son parte de esos dones. Además, para dar la evidencia sobrenatural del mover de Dios entre los seres humanos. Esos dones deben utilizarse con responsabilidad y sin excesos. Sin excesos generados por ambiciones personales o deseos carnales de supremacía, como pasaba en la iglesia de Corinto. Mucho de lo que el apóstol Pablo enseñó sobre estos temas fue precisamente por los excesos que debido a los deseos carnales o la ignorancia de los corintios manifestaron con el ejercicio de los dones, igual que el exceso con la Santa Cena. ¿Usted sabe por qué Pablo los emplaza, guiado por el Espíritu Santo, con el tema de la Santa Cena? Esa gente lo que tenían era banquete de acuerdo al bolsillo. Esa era la Santa Cena de ellos. Y se juntaban los riquitos y hacían un banquete grandísimo. Y después menospreciaban a los pobres porque no tenían suficiente. Y supuestamente era recordando la muerte y el sacrificio de Cristo. Y lo que tenían era una comilona, una jartadera. Es como los hermanos con el ayuno de Daniel. Yo no puedo comer carne, no puedo comer queso, no puedo comer huevo, no puedo comer harina, pero me voy a hartar de víveres. No, no es de eso que se trata, no es de hartadera. Yo estoy retando gente que en esta última semana comience a hacer ayuno de 6 a 6. Yo hoy estoy en ayuno de 6 a 6. Yo dije, no voy a ingerir alimentos, solo me voy a hidratar con agua y no voy a ingerir alimento. Quiero terminar yompiao este ayuno. Aleluya. Aleluya. Y no estaría malo después que lo haga unas cuantas veces así, lanzarte a uno de 24 horas. Alábalo. Los convertidos de ahora no quieren eso. En segundo lugar, es un error de muchas iglesias, quizás atemorizado por los excesos y abusos, ignorar los dones del Espíritu Santo, entre ellos el hablar e interpretar las lenguas. Eso no lo justifica. Debemos hacer las correcciones y enseñar la palabra de Dios de la manera correcta, pero nunca ignorar los dones que nos identifican como iglesia de Jesucristo. Entre ellos el don de lenguas e interpretación de lenguas. Quiero hacer una salvedad, una puntualización aquí. El don de lengua no es que tú hables a veces lenguas, ni es que tú a veces, muy rara vez o una vez en tu vida, interprete lengua.
Un don es una capacidad que imparte el Espíritu Santo sobrenatural, pero que se manifiesta frecuentemente a través de ti, por encima de lo normal. Todos los cristianos pueden orar por sanidad. Y Cristo, el poder de Dios puede manifestarse a través de ellos y se sane la gente. Pero el don de sanidad es algo que es impartido en alguien que con frecuencia entonces Dios lo usa ministrando sanidad. Con una frecuencia por encima de lo normal, con algo impactante como señal de Dios para el pueblo y para la iglesia. Finalmente, hablar en lengua es la evidencia más notable del bautismo del Espíritu Santo, pero no es igual al don. Es una impartición frecuente a una persona, como decíamos, del don de sanidad. Termino con las palabras del apóstol Pablo en el verso 1 en adelante de la primera carta de Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Qué dice? Procurad, desead, buscar, en modo imperativo, orden, mandato. Procurad los dones espirituales. Y dice, pero sobre todo que profeticéis. Pablo nos da la instrucción de que procuremos los dones espirituales. ¿Cuántos están orando para que el Espíritu de Dios le dé un don? Ese amén está muy flojo. Vengan los músicos. ¿Cuántos están orando para que el Espíritu Santo le dé un don? Ponte de pie en esta hora. Aleluya.